esta tutoría y repaso 9 vamos a ver relaciones y estructuras de orden, árboles, mapas de Carnot, polinomios booleanos. Entonces vamos a empezar con algunas definiciones de conjuntos ordenados. Sea n 1, 2, 3 ordenado por divisibilidad indique cuál de los siguientes subconjuntos de n están linealmente ordenados. Entonces tenemos los naturales y los subconjuntos que nos dan el A es 24, 2 y 6. El B es 3, 15 y 5. Nos dan n. Como tal nos da 7. Nos da el D que es 2, 8, 32 y 4. Y nos da F 15, 5 y 30. Entonces vamos a verificar si está ordenado por divisibilidad. Entonces el A, puesto que 2 divide a 6 y 6 divide a 24, este conjunto está linealmente ordenado. En el B, 3 y 5 no son comparables y por lo tanto, por la definición que teníamos de que si un conjunto no era comparable, entonces el conjunto no es ordenado, ¿verdad? Entonces por lo tanto este no está linealmente ordenado. El C, como 2 y 3 no son comparables, entonces el conjunto no está linealmente ordenado bajo la división, con la divisibilidad, ¿no? El D está linealmente ordenado porque 2 divide a 4, 4 a 8 y 8 a 32. Entonces, cualquier conjunto, aquí tenemos algo bien característico y particular, que cualquier conjunto que conste de un elemento está linealmente ordenado, por lo tanto el 7 cumple esa propiedad. Y el F puesto que 5 divide 15, 15 a 30, el conjunto está linealmente ordenado. Entonces vamos con otra idea, ¿verdad? Entonces, con conjuntos ordenados y retículas. Si tenemos el conjunto 1, 2, 3, 4, 5 ordenado por un diagrama de Haas, que es esta figura, esta de acá. Entonces, vamos a ver qué sucede al momento de literal A. Si insertamos el símbolo en estos para verificar cuál precede a quién, cuál está cuál pertenece a la relación, cuál no es comparable. También vamos a encontrar los elementos maximales y minimales de A. Vamos a encontrar el primer y último elemento de A. Y si tenemos la colección de todos los subconjuntos linealmente ordenados de A, dos más elementos, y si ordenamos por inclusión, vamos a dibujar el diagrama de Haas de A, ¿verdad? Entonces observemos que aquí tenemos la idea, ¿no? Entonces, ahora vamos a las respuestas, ¿no? Entonces, 1 y 5, ¿verdad? ¿Cuál estaría correcto entre 1 y 5? Entonces 1 es 5 precede a 1, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay un camino de ello, ¿no? También de 2 a 3 no hay camino, entonces no lo contiene. El 2 a 3 acá no hay camino. De 4 a 2 en camino, por tanto 4 precede a 1. Aquí. Y ni 3, ni 4, ni 4, ni 3 son comparables, entonces observen, aquí está 4 y aquí está 3. Entonces no podemos, o vamos a decir que ellos no son comparables. Con respecto al diagrama de Haas es ese, ¿verdad? Entonces, y las otras respuestas para el literal B,
entre los elementos minimales y maximales de A. Entonces, como lo que yo les mencionaba, que si precede o no precede, entonces observen este grafo, 4 y 5, como no tienen nadie que los preceda, son minimales y 1 es el maximal. Entonces, luego verificar si tiene primer elemento. Entonces A no tiene el primer elemento, aunque los maximales son 4 y 5. Sin embargo, tiene un último elemento, como observamos, ¿verdad? Que 1 está acá. Entonces, si ven lo que les mencionaba, tenemos que verificar bien los dibujos para poder dar las conclusiones acerca de todo eso, ¿no? Entonces, observamos lo siguiente, ¿no? Si encontramos el diagrama, perdón, para encontrar el diagrama de la látiz o de la retícula, sería como se observa, ¿no? De esa manera hemos encontrado todas estas ideas. Vamos con el siguiente ejemplo. Este es un caso de aplicación de cómo formar un orden parcial, ¿verdad? Entonces dice, un prerequisito en una universidad es un ordenamiento parcial, conocido como cursos disponibles, ¿verdad? Entonces, recuerden que podemos representar los prerequisitos de la carrera como un orden parcial, como así. Bueno, recuerden que ustedes para llevar matemática para la computación 2 debieron primero cursar la 1, ¿verdad? Entonces, hay unos que tienen prerequisitos, hay unos que no tienen prerequisitos y todo eso. Entonces, observemos cómo están distribuidos, ¿no? Vamos a trazar un diagrama de Haas para el orden, vamos a encontrar todos los elementos minimales y C tiene primer o último elemento, ¿verdad? Que ese sería el diagrama. Vamos a verificar. Se observen que mate 101 es el primero, ¿no? Luego le sigue mate 201. Entonces, mate 201. Luego, ¿qué le sigue? Mate 250. Mate 250. Y a 250. Y así vamos verificando quiénes le siguen aquí hasta formar un diagrama de Haas. Se observen que tiene elemento mínimo, sí, ¿verdad? 101 es el mínimo, puede ser un minimal. Máximo no, pero sí tiene maximales, ¿verdad? Porque no tienen que los preceda. O sucesor, ¿verdad? Y este no tiene antecesor. Entonces ven que en un ejercicio de aplicación podemos sacar la idea esa, ¿no? Entonces, vamos con otras ideas de cota inferior y superior, ¿verdad? Si tenemos este conjunto A, B, C, D, E, F ordenado como está en la figura, entonces, y tenemos X que es CDE, vamos a encontrar las cotas superior e inferior de X. Entonces X es C, D y E. Entonces, ¿cuál era la cota? Y vamos a identificar el supremo y el ínfimo de esto, ¿verdad? Entonces observen que las cotas superiores e inferiores, ¿verdad? Vamos a ver. Entonces, las posibles cotas serían estas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque verifiquemos que estén relacionadas. Entonces, en efecto,
si yo tengo este conjunto CED, entonces las cotas superiores son E y F, ¿verdad? ¿Por qué? Porque observen que E y F se relacionan, ¿verdad? Relacionan a todo lo de acá abajo. Y el único que relaciona aquí es A, ¿verdad? Porque B no está relacionado con C. Entonces, por lo tanto, mis cotas superiores e inferiores son, este es el inferior y estas son las superiores, ¿verdad? Entonces, luego vamos a ver si tiene un ínfimo. Entonces, E para ese conjunto precede tanto a F como a G, ¿verdad? Entonces E es el supremo. De forma semejante podemos ver que A precede a C y D, entonces ese es el ínfimo. Entonces observemos que el supremo de X pertenece a X, pero el ínfimo no pertenece a X. Entonces, ese aquí, ¿por qué decimos eso? Bueno, porque E sí está dentro del conjunto, ¿verdad? E sí está en X, pero A no está en X, ¿verdad? Entonces, esa es otra de las observaciones que podemos tener ahí para resolver ese ejercicio, ¿no? Luego, si tenemos S igual a 1, 2, 3 hasta 8 y hay 2, 3, 6, vamos a encontrar las cotas superior e inferior de X, vamos a identificar el supremo e ínfimo, ¿verdad? Entonces observen que mi conjunto es 2, 3 y 6. 2, 3 y 6. Entonces observen que si yo verifico cuál es la cota superior, observen que es 2. ¿Por qué es 2? Porque 2 está relacionado con todos los elementos. Entonces la cota inferior, ¿cuál sería? Sería 6 y también 8, ¿verdad? Entonces esta cota inferior está en el conjunto y está relacionado con todos los elementos. 8 también está relacionado con todos los elementos y está fuera del conjunto. Entonces el ínfimo debe estar dentro del conjunto y por lo tanto es 6. Y el supremo está dentro del conjunto y por lo tanto es 2. Entonces de esa manera hemos encontrado estas ideas, ¿no?, de supremo e ínfimo para todos estos conjuntos. Luego vamos a ver cuál de estos conjuntos parcialmente ordenados forman retículas. Entonces observemos que cuáles son las propiedades de la retícula. Bueno, que todos estén relacionados, que tengan máxima cota inferior y mínima cota superior. Entonces vamos a observarlo, ¿no?, que cuáles son esos supremo e ínfimo. Entonces el C es el que no es un retículo, ¿no? Entonces observen que ¿por qué no es un retículo? Porque aquí tenemos AB y AB solo tiene 3 cotas superiores, ¿no? Entonces CD y E. Entonces, y ninguna precede a las otras dos, es decir, que el supremo entre A y B no existe. Entonces, por eso el C no tiene cotas superiores y por lo tanto es un retículo, ¿no? Entonces, ya los demás, si observen que están relacionados, perdón, este no. Entonces, esa es la idea de las retículas. Recuerden, debe tener supremo e ínfimo, o máxima cota inferior o mínima cota superior, ¿no? Entonces,
llegamos a las ideas de las funciones booleanas. Entonces, al llegar a la idea de las funciones booleanas, hacen lo siguiente, ¿no? Nosotros tenemos un polinomio booleano, que es este. Entonces tenemos la tabla de verdad, que es esta, y nosotros podemos convertirla a un diagrama de circuito, ¿verdad? Entonces observen que cuáles son estos diagramas de circuito. Observen que es X y X y Z'. Entonces Z y no Z, y nos da como salida esto. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Cuáles selecciono? Bueno, selecciono siempre todos los que me dan 1, ¿no? Entonces los posibles casos, esos son. Uno de los que me da 1 es X o Y, ¿verdad? Vamos a ver, X o Y me da 1 y Z aquí, ¿verdad? Entonces, observen que esa es como la idea general. Verificar quiénes son los que dan 1 y así formarlos, ¿no? Vamos a ver el siguiente ejemplo de equivalencia, ¿no? Entonces, si yo tengo el siguiente polinomio y acuérdense, es la función e de x, y, z, entonces tomo los que me dan 1. ¿Quiénes son los que me dan 1? Este y este, ¿verdad? Que es e de 0, 1, 1 o e de 1, 1, 1. Entonces, ¿quién es e de 0, 0, 1? E de 0, 0, 1, de 0, 1, 1, perdón, es este, ¿verdad? Entonces es x' y y z. E de 1, 1, 1 es igual a x y z, que es esto de aquí. Entonces, así es como funcionan. Si quieren, formamos la ecuación polinomio de esta para que observen. E de el primero 1, 0, 1, 0. ¿Y a quién es igual? Es x' y z'. E de 1, 1, 0. Esto es x y z'. Y por último, e de 1, 1. Esto es x y z. Entonces mi polinomio me quedaría x, y z. Entonces me queda x' y z' o x' y z' o por último este x y z. Entonces si nosotros hacemos la reducción de todo esto, llegamos a esto. Entonces recuerden, polinomios equivalentes, ¿verdad? Entonces vamos con el mapa de Carnot, la misma idea. Si en el mapa de Carnot todos son 0, quiere decir que esto es x' y y z'. Y es lo que obtenemos aquí. Si es 0, 0, 1, observemos que es x' y y z. Entonces de esa manera obtenemos cada uno de esos, ¿no? Y así podemos escribir o de esta forma o de esta forma. Entonces aquí hay
varias ideas, ¿no? Los mapas de Carnot donde los minterms o términos medios implican las mismas variables se presentan con cuadrados. Son dispositivos gráficos que se utilizan para encontrar implicantes primos, formas minimales. ¿Y qué es lo que hace esto, no? Bueno, primero es necesario definir el concepto de productos adyacentes. Vamos a encontrar un producto adyacente o minterm. Entonces se dice que dos productos fundamentales, P1 y P2, son adyacentes si tienen las mismas variables y difieren exactamente de una literal. Entonces esta es la clave, ¿no? Que son las mismas en las variables y difieren de una. Pues vamos a ver. Observen lo siguiente, ¿no? Yo tengo P1 y P2, ¿verdad? Entonces P1 es igual a X y Z primo. Y P2 es X, Y primo, Z primo. Entonces lo sumo, queda X, Y, Z más X, Y prima, Z prima. Entonces saco factor común X, Y, Z más Y prima, Z prima. Entonces observemos que aquí podemos sacar Z prima, perdón. Aquí podemos sacar XZ prima y más Y prima, ¿no? Entonces si utilizamos la equivalencia, este es como que tengamos X y Z prima y Y o Y prima. Pero ¿quién es esto? Este es 1, ¿verdad? Entonces solo me queda X y Z prima o XZ prima. Entonces este es un polinomio adyacente, ¿no? Bueno, adyacente no sería un polinomio para mapa de Carnot, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice? Que la suma, miren la suma, tiene X, Y prima, Z, Z prima. Solo difiere de 1, ¿verdad? Entonces, ¿quién quedó aquí? X y Z prima. Entonces, esto, ambos está en los polinomios anteriores, ¿no? Y está ahí, entonces, por lo tanto, ese polinomio fue transformado por esas ideas adyacentes, ¿no? Entonces, observen que es la misma idea de lo que hemos estado haciendo, pero con otra terminología. Observen este otro polinomio P1, X, Y, ZT. P1 es igual a X, Y, ZT. X', ¿verdad? X', Y, Z', T. X', Y, Z', T. Entonces hacemos la suma. P1 más P2. Entonces esto es X', YZT más X', Y, Z', Entonces, ¿qué vamos a hacer? Saquemos y T, ¿verdad? X', Z más ZX'. Entonces observen cómo nos queda, ¿no? Uy, era X'. Era Z', perdón. Vamos a ver.
Entonces nos queda x', y, t, ¿verdad? Y nos queda z más z'. Entonces esto es 1. Nos quedó x', y, t, ¿verdad? Ahí ya hizo diferir de 1. O sea, algunos casos no pueden funcionar, ¿no? Observen este. No son adyacentes, pues difieren en dos literales en particular. Al hacer toda la resolución, nos queda que es solo en términos de y y t. Entonces, por lo tanto, no son adyacentes. Entonces, ¿para qué vamos a ocupar esa idea? Bueno, tenemos esto. Y los polinomios adyacentes son lo siguiente, ¿no? Entonces, para el A, estos son donde se hace 1. Entonces, observen que para nosotros el E1 era esto, ¿no? X, Y, X y Y, o X y Y'. Pero si lo llevamos a esta terminología, es esto, ¿verdad? ¿Y cuáles son? Estos donde el polinomio vale 1. Ahora verifiquemos dónde vale 1. Solo donde están tachados son donde vale 1 los polinomios. Entonces es esto y esto, ¿verdad? Entonces hacemos la misma idea, todo eso, y ya obtenemos el para E2, ¿no? Entonces vamos con árboles binarios, ¿no? El árbol binario es una estructura fundamental en matemáticas y computación, y también se le aplican algunos de los términos de los árboles con raíz, como arista, caminos, ramas, hojas, profundidad, número de niveles. Entonces vamos a verificar eso ahorita. Todas las ideas intuitivas de árboles. Entonces las definiciones, ¿verdad? T es vacío, árbol no nulo. O T contiene un modo distintivo R denominado raíz. T, nodos restantes, T forman un par ordenado de árboles binarios ajenos a T1 y T2. Y todo es idea, ¿no? Si T contiene una raíz R, entonces los árboles T1 y T2 se denominan respectivamente su árbol izquierdo, su árbol derecho. DR, si T no es vacío, entonces su raíz se denomina sucesor izquierdo. Y todas las definiciones, ¿no? Entonces, aquí está la representación de un árbol binario. Y vamos a obtenerlo, ¿no? Entonces observen. El árbol binario que nos da hace lo siguiente, ¿no? ¿Cuántos nodos tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 nodos. Entonces tiene 11 nodos. Lo siguiente es, B es un sucesor izquierdo de C y C es un sucesor derecho de A, perdón. Entonces B es un sucesor izquierdo de A y C es un sucesor derecho de A. Así como tal, D es un sucesor izquierdo de B, E es un sucesor derecho de A. Entonces lo mismo para G y H. Entonces, otras informaciones importantes. Bueno, yo puedo sacar un subarboles, ¿no? Entonces, mi subarboles me queda de la siguiente manera. Imagínense, saco el subarboles para B. Entonces me queda B, D, E y F. Quiero sacar el subarboles para H. H, J, K, L, ¿verdad? Entonces así yo puedo hacer toda la idea o todo lo que necesite, ¿no? Entonces de ahí otras definiciones que nos dice: considera los 4 árboles binarios. Los 3 árboles 1 y 3 son semejantes. En particular los árboles 1 y 3 son copias, puesto también tienen los mismos datos y en los mismos nodos, ¿no? Entonces observen que ABC, AB de E, AB D. Entonces observen que se me daría algo así. Y ahí tenemos todas las ideas
de esto, ¿no? Entonces, si ven, no es difícil, solo identificando y verificar cuál es la que corresponde a cuál, y de esa manera tener ya la idea de toda esa teoría.